Dios les bendiga, hermanos, amigos, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios nos ha bendecido con una preciosa lluvia en estas horas, en este lugar. Por eso tuvimos una interrupción, en verdad, en el servicio de lo que es el internet. Pero aquí estamos para la honra y para la gloria de Dios. Saludando nuevamente a los amigos, hermanos y toda la iglesia en general, desde El Salvador, en Centroamérica, para el mundo. Aquí estamos hablando siempre de las grandezas, de las maravillas, del poder del Señor Jesús, y también previniendo a su iglesia para que la iglesia esté despierta, esté con los ojos espirituales abiertos. Por ello nosotros en este momento nos encontramos acá para hablar de lo que es la palabra de Dios. Y para ello vamos a hablar de lo que es la apostasía. Para eso vamos a tomar como base en la segunda carta de los Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Lo leemos según dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis sea de hecho y de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo leemos en el nombre de Jesús, dice así a la letra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí nosotros tenemos la lectura en la cual ahora vamos a cimentar lo que es esta lectura preciosa o este tema, el cual a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos tiene que atraer. ¿Por qué? Porque es una prevención para los tiempos finales, de la cual el Señor Jesús, por medio del apóstol San Pablo, está hablando acá en donde hemos leído primeramente a los tesalonicenses, pero ahora no es para la iglesia de Tesalónica, sino que es para la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús en El Salvador, y luego también para todos mis hermanos Centroamérica y a nivel de todo el mundo. Ahí también está llegando lo que es esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos en la palabra de Dios donde dice de que prácticamente cuando este evangelio sea predicado por testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y qué bueno que ahora se ha abierto este espacio para que nosotros podamos esparcir lo que es esta bendición del evangelio. Vemos, ¿verdad?, como decíamos, que es la apostasía, y para ello nosotros vemos los hombres de ciencia, diccionarios, hablan y dicen que apostasía dice que es cualquier doctrina que se aparta de las escrituras o el abandono de la fe o también la interpretación errónea de la doctrina del Señor Jesús. A ello se le llama apostasía, y es por eso que nosotros ahora estamos dando un trompetazo primeramente a la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús, para que nosotros estemos despiertos espiritualmente y no vaya a venir, ¿verdad?, alguien
con una enseñanza o con un sueño o una profecía o una carta, algo queriendo seducirnos o cambiar nuestra manera de pensar de la doctrina que nosotros hemos aprendido de nuestros padres en la fe. Primero el Señor Jesús, luego los apóstoles, luego nuestros hermanos ancianos de antaño, que muchos de ellos ya duermen en el Señor, esperando la venida del Señor Jesucristo allá donde están durmiendo. Pero por eso ahora el Señor Jesús está hablando a nuestras vidas. El Señor Jesús está hablando a su iglesia. El Señor Jesús está hablando a la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros no vaya a venir ese momento a nuestras vidas y nos vaya a encontrar desapercibidos, sino por el contrario, el Señor Jesús lo que quiere es que nosotros estemos preparados espiritualmente y podamos contrarrestar esos espíritus de apostasía que rodeando ya han hecho daños en otros tiempos. Por eso decía, donde leímos el 2:1 de la segunda carta de los Tesalonicenses, dice: a nuestro Señor Jesucristo, oiga, hablando, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hablando de ese tema en especial. Eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Pero con respecto, dice, a la venida de nuestro y nuestra con él, os rogamos, hermanos. O sea que no lo decía solo en una oportunidad, sino que dice, os rogamos. O sea que lo hace en repetidas oportunidades de anunciarlo. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga, que no os dejéis mover fácilmente. Puede ser que usted llegue a un profeta, muchas veces puede ser alguien suyo, con amistad, con cariño de hermanos en el Señor, pero puede ser que él haya y ese sueño no sea ministrado de parte del Espíritu Santo de Dios, sino que puede ser un espíritu de error en algún momento. Usted a decírselo y usted por el aprecio que le tiene, usted va a decir, así es. Usted por ese sueño, o puede ser también profecías, porque han dado profecías las cuales no son de parte de Dios. De Dios puede decir amén. Pero hermanos, por eso el apóstol San Pablo estaba hablando de esta manera: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu ni por palabra. Oiga, ni por espíritu ni por palabra. Sí, así como les estaba diciendo, puede ser que alguien tenga un sueño, pero ese sueño ha abierto este espacio para que nosotros, hermanos, podamos compartir con ustedes, también con las amistades, hermanos de otras denominaciones que nos están sintonizando por este medio. Dios les bendiga grande y poderosamente, porque el Señor Jesús lo que quiere es salvar a la humanidad, y ese es el trabajo de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús: anunciar el Evangelio para salvación, porque ese es el fin de toda la locura que nosotros hacemos. No es tener nosotros posesiones grandes terrenalmente, ni vivir cómodos aquí en esta tierra, sino por el contrario, vivir cómodos allá en la Nueva Jerusalén. Por eso dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos y hermanas, Dios nos está dando este trompetazo de alerta, porque la venida del Señor
está cerca. Si nosotros vemos los escritos de la palabra de Dios, sabemos que el apóstol San Pablo, cuando él hizo estos escritos inspirados de parte del Espíritu Santo de Dios, hace un aproximado de 2000 años, y él ya veía cerca lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más nosotros ahora, que estamos viendo diversidad de señales, acontecimientos grandes que estamos presenciando en estos momentos en todo el mundo, no solo en un país de una manera deliberada, sino que prácticamente en toda la humanidad, por toda la tierra, estamos presenciando acontecimientos que nos hablan, que nos dicen que el Señor Jesús pronto viene. Y es por ello que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es por ello, hermanos, que nosotros seamos hombres y mujeres cuidadosos, hombres y mujeres que leamos, que escudriñemos la palabra de Dios. Porque en estos tiempos se levantarán muchos hombres amadores de sí mismos, enseñando conforme sus propias concupiscencias, enseñando cosas las cuales no están de acorde a la sana doctrina del Señor Jesús. Por eso dice también, allá en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 4 y versículo 1 en adelante, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Oiga qué bonito, oiga qué hermoso, cómo nos habla a nosotros la palabra de Dios, para que nosotros vayamos viendo quién está a tono con la palabra de Dios y quiénes están fuera de la palabra de Dios, y qué espíritu es el que anda ministrando a tales personas, para que nosotros no nos vayamos a dejar seducir por tales personas. Oiga bien cómo dice, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga, apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, ¿qué espíritu anda tales personas? Y sigue diciendo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Yo he conocido personas de estas y les he hablado con respecto a acá cómo habla la palabra de Dios para tales personas. Yo conozco alguna denominación de la cual dicen de que la palabra de Dios, cuando habla, dice del matrimonio, dice que no es eso, sino que no es necesario. Dice que las personas solo se pueden bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque allá en San Marcos 16:15 en adelante, dice que le dijo que el que creyese y fuese bautizado. No dice el que creyese y fuese bautizado y también fuese casado. Y entonces vienen ellos, solo los bautizan a la pareja y los dejan sin casarse.
O sea que ellos ahí de una manera encubierta están siendo ministradas por ese espíritu que acá dice la palabra de Dios, o sea, el espíritu de apostasía. O sea que están la doctrina genuina del Señor Jesús, la están ellos prácticamente corrompiendo. Ellos están ya hablando de cosas diferentes, y la gente que es sencilla prácticamente, o que no lee, o que está ya contaminada, no puede ver la luz de la palabra. Pero para ello nosotros ahora estamos alertando a toda la iglesia, a los amigos y los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando por este medio. Y estamos citando la palabra de Dios para que puedan ir a la par de nosotros, ¿verdad? Y puedan ir leyendo. Dice: por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, oiga, teniendo quemada la conciencia, eso significa cauterizada, prohibirán, dice, a casarse. No dicen estas personas abiertamente no se casen, pero solo los bautizan y los dejan sin casarse. Ahí prácticamente estas personas quedan en fornicación. Y los fornicarios y los adúlteros, dice la palabra de Dios, los juzgará Dios. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, prudentes. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que para con acción de gracia participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Oiga, qué bueno. O sea que nosotros podemos ahí comer, ¿verdad?, un animalito, oramos a Dios, ya viendo, ¿verdad?, preparado, y lo traen a la mesa, oramos, lo bendecimos en el nombre de Jesús y lo comemos en el nombre del Señor Jesús, y ahí está la bendición. Porque sigue diciendo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos. Como les decía, a la iglesia ya han venido, ¿verdad?, espíritus de esos. Pero ahora Dios nos está alertando, porque en estos tiempos venideros esos espíritus se van a incrementar. Y es por ello que nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados. Allá, ¿verdad?, la década de los 80, mis hermanos que ya tienen sus ratos de estar en la iglesia, que estuvieron en esos momentos, saben de qué les voy a hablar. Llegó un espíritu a una hermana que visitó Estados Unidos, y en ese entonces el ministro general era nuestro hermano Francisco Fuentes Nolasco. Cuando vino y le dijo de que había recibido, oiga bien, de que en la iglesia no estaban bien bautizados los que habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es un nombre compuesto, ¿sí? Y que tenía que los que habían sido bautizados así volver a bautizarse, o sea, rebautizarse. Y ahí, hermanos, fue donde se dio la primera ruptura en masa de la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús acá en El Salvador. Porque llegó un espíritu del cual estamos hablando, pero como los hermanos o el hermano no logró visualizar en ese momento, no se apercibió. Acá lo que ahora nosotros estamos leyendo prácticamente fue movido, y él se fue a rebautizar con un grupo de hermanos, los cuales se apartaron. Por eso nosotros ahora seguimos donde habíamos tomado de base, en la segunda Tesalonicenses 2:3 en adelante seguimos leyendo. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera. Oiga bien, o sea que todas las estrategias que el enemigo utilice, puede ser en profecía, puede ser en sueño, puede ser en visión, puede ser en voz audible, o puede ser una mala interpretación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos y pedir dirección de Dios y pasarlo por acá, por el filtro que es la palabra de Dios. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, hermanos, de lo que está hablando el apóstol San Pablo, de que no antes va a venir el Señor Jesús, sino que antes va a venir este espíritu que se va a manifestar en grande manera para tratar de destruirnos, para tratar de cambiar nuestra línea, nuestro patrón, nuestra doctrina, conforme el Señor Jesús
se las enseñó a sus apóstoles y sus apóstoles a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva hasta ha llegado a nuestra vida por misericordia de Dios. Por eso, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga, o sea que todo esto le va a anteceder a la venida del Señor Jesús. Todos estos acontecimientos se van a dar y es necesario que nosotros estemos bien despiertos espiritualmente, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga bien, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, hermanos, cuando llegue ese espíritu de apostasía, nosotros hemos visto a través de los tiempos, yo les citaba algo que hemos vivido en nuestros días, ¿verdad? Podemos decir en nuestros días, hoy en la década de los 80, por ahí aproximadamente fue esa situación. Pero también les voy a leer un versículo bíblico que se dio también en los tiempos antiguos. Allá, ¿verdad? Cuando Dios por medio de Moisés sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, allá en el libro del Éxodo 32:1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea que Dios les había dicho allá en Éxodo 20 que no iban a hacer imágenes, no iban a hacer nada. Ya tenían una doctrina, tenían una enseñanza, pero viene acá y a estas personas les llegó un espíritu de apostasía. O sea, de cambiar la enseñanza pura que Dios les había dado por medio de Moisés, su siervo. Así nosotros en estos tiempos, por eso es necesario que nosotros, hermanos, estemos leyendo la palabra de Dios. Y los que no la estamos leyendo, o el que no puede leer, por lo menos que esté atento con el oído, para poder, verdad, cimentar, tener esas bases, tener, verdad, bien cimentada su casa. Y aunque lleguen vientos, verdad, con ímpetu, esas tormentas, esas torrentes, esas fuentes de diversas enseñanzas vanas, no puedan dañar ni destruir esa casa espiritual. Por eso decía: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que todo ese espíritu de apostasía así se ha venido moviendo. Y se manifiesta, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, el hombre de pecado. Cuando habla del hombre de pecado, está hablando prácticamente al hombre que va a representar a todo el sistema de lo que es el anticristo. ¿Sí? O sea, el hombre que va a estar al frente de todo, ¿verdad? Que habla una de las bestias de Apocalipsis 13, ¿verdad? Que va a estar en lo que es ese gobierno mundial o el nuevo orden mundial. Entonces, nosotros, hermanos, por eso el Señor Jesús ahora nos está hablando, nos está previniendo, porque Dios no quiere que nosotros vayamos a perecer, dice. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el hombre, el cual prácticamente ya está preparado para esto. O sea, por eso dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que este hombre ya está preparado, ya ha sido desde antemano, ha sido preparado y ya está listo. Solo que hay algo lo cual al presente lo detiene. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Y en su debido tiempo se van a ir dando todos estos acontecimientos. Por eso el Señor Jesús está hablando a la iglesia para que la iglesia pueda irse preparando. Nosotros vemos allá en el libro, en su capítulo 7 y versículo 25, y habla y dice así: y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí, hermanos, estamos viendo cómo Dios va a permitir esa situación. Por eso es necesario que nosotros alertemos a la iglesia, para que la iglesia esté preparada para cuando este sistema sea establecido, a nosotros no nos vaya a asustar, sino por el contrario, tiene que traernos alegría. ¿Por qué? Porque entonces ya está más cerca nuestra redención de cuando nosotros creímos. Eso es lo que ahora la palabra de Dios nos está tratando de advertir a cada uno de nosotros. Por eso dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que este hombre prácticamente va a tener todo un andamiaje que ya está prácticamente casi terminado. Nosotros estamos viendo en estos días, ahora que estamos en estos momentos, ¿verdad?, en los cuales este espíritu del coronavirus, o sea, ese virus que ha infectado a gran cantidad de humanos en la tierra, prácticamente es la antesala para todo ello y está preparando todo el andamiaje para que este sistema del anticristo pueda establecerse, o lo que es también el nuevo orden mundial. Y ahí, hermanos, nosotros por eso tenemos que ser cuidadosos. Tenemos nosotros que leer la palabra de Dios. El libro de Daniel, en su capítulo 8, versículo 25, dice también: con su sagacidad, dice, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea que ahí, hermanos, nosotros podemos ver que el final de los tiempos no va a ser vencido por mano humana, sino que el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo será el que va a destruir, ¿verdad?, a este hombre. Pero nosotros, por eso, hermanos, estamos hablando ahora a la iglesia del Señor, para que la iglesia podamos estar atenta, podamos estar preparados, podemos estar anunciando, hermanos, y estas situaciones que se están dando, no crea que son accidentes ni nada por el estilo, sino que son cosas ya diseñadas, ya preparadas con anticipación por el hombre, con la permisión de Dios. ¿Para qué? Para que se dé, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, solo resta que usted o ustedes, hermanos, su servidor, los amigos, las amigas, las que todavía no han aceptado el nombre de Jesús, ahora puedan hacerlo. Ahí donde se encuentran, puedan levantar su mano y decir: yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mi alma, y prometo servirle y serle fiel todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque esto es lo que puede el hombre y la mujer hacer en estos momentos. Porque el Señor Jesús es el único que puede sacarnos en victoria. ¿Por qué? Porque los grandes, los reyes, los príncipes de la tierra, va a haber un momento, hermanos, donde ellos se van a unificar. Y ya están unificados. Hay muchos acuerdos de grandes potencias para estas situaciones, de las cuales ahora nosotros estamos anunciando. Y no van a hacer nada por la humanidad, el servicio de la humanidad, sino, ¿verdad?, ellos van a hacer prácticamente lo que determine este hombre.
Y si no, nosotros podemos ver ahí en cualquier medio noticioso, en las redes sociales, del internet, hay muchas de las cosas que se publican ahí que no son ciertas. Pero hay algunas de ellas, por ejemplo, el año pasado se reunió con unos hombres importantes, el que es ahora representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, señor Francisco, y han pactado otra reunión con todos los príncipes o los hombres, los reyes, los importantes, los poderosos materialmente, terrenalmente de la tierra. Ahora una reunión de la cual él dio las directrices, él puso el lugar, puso el tema que iban a tratar, quería en esos momentos, y lo tiene pactado para lo que es el 14 de mayo. Ahí es donde van a tener esa reunión. Y no crea que es una reunión así, ¿verdad?, que ha salido de la nada, sin previa planificación. Todo esto va planificado de una manera muy, ¿verdad?, correcta según los hombres, pero bajo la permisión de Dios, porque todo esto se tiene que dar para que se cumpla la palabra de Dios. Dios está utilizando el cumplimiento de su palabra, y para que nosotros también veamos hacia el cielo, veamos hacia arriba, ya no estemos viendo hacia abajo, porque si no nos podemos quedar aún nosotros que hemos conocido que hay que aceptar el nombre de Jesús, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, que hay que serle fieles al Señor. Hasta nosotros, si estamos viviendo una vida descuidada, podemos quedarnos. Por eso el apóstol San Pablo estaba hablando de esta manera muy especial y estaba diciendo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Oiga, o sea que es necesario que allá en el tercer templo, que va a ser reconstruido allá en Jerusalén, va a ir a sentarse. ¿Por qué? Porque este hombre va a tener prácticamente sangre, ¿verdad?, de allá israelita. Va a tener esa sangre, y es por ello de que la palabra de Dios a nosotros nos está hablando de esta manera, muy especial, para que nosotros conozcamos, para que nosotros sepamos cómo, ¿verdad?, Dios está preparando a su iglesia, y para que la iglesia no esté a tientas ni a ciegas, sino que nosotros estemos con los ojos espirituales abiertos, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestros ojos espirituales estén abiertos. Así dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos. Por eso Dios nos está hablando en esta hora. En el 11:36 del libro de Daniel también, y dice: y el rey dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá, o sea que se llenará de soberbia y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, oiga bien, en el 37, del Dios de sus padres no hará caso. Oiga, del Dios de sus padres. O sea que va a tener prácticamente que los padres de este hombre prácticamente son conocedores del Dios nuestro, del Dios genuino, del Dios único, del Dios de Israel. Por eso dice en el 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni se respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Oiga, prácticamente, o sea que este hombre dice que ni del amor de las mujeres hará caso. O sea, prácticamente para que no lo desenfoquen de lo que es su visión, su meta, para lo que él está preparado, para lo que él ha sido determinado. Así es, ni del amor de las mujeres hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará, dice, en su lugar al Dios de la fortaleza,
Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea que enfocado en las cosas materiales, enfocado en la grandeza, en la vanidad, porque para ello es lo que Él está determinado. Es por eso, hermanos, que nosotros cuando veamos esas cosas tenemos que saber que la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pronto está por venir. Así por eso nosotros, hermanos, allá también en el libro de Daniel 12:7 dice así: y oírse al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos, y purificados los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea que nosotros, allá cuando leíamos en el 7:25 de Daniel, hablaban prácticamente de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y acá estamos también leyendo donde dice 1290 días. Estamos hablando siempre de lo mismo, prácticamente de 3 años y medio, y o sea 42 meses, que es lo mismo, 3 años y medio. Y luego por eso dice acá, ¿verdad? En el 12:11 de Daniel: y del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea 3 años y medio. El 12:12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, hermanos, cuando se ha establecido todo ese sistema entre en vigor, entre en vigencia de lo que es este hombre de pecado, entonces la iglesia prácticamente va a pasar ese sufrimiento de 42 meses o 1290 días, que son 3 años y medio, pero dice: bienaventurado el que llegue a 1335 días, que estamos hablando de un aproximado de 43 meses. Cuando dice bienaventurado al que llegue a 1335 días, está diciendo dichoso, privilegiado, porque ya vencimos gracias a la misericordia de Dios. Es que así, hermanos, esta ha sido la palabra de Dios para ustedes en esta hora, y también para los amigos o hermanos de otras denominaciones. Si hay amigos que nos están viendo, nos están escuchando, y en esta hora quieran hacer pacto con el Señor Jesús, yo les insto, les invito, les llamo, ahí levante su mano y repita estas palabras conmigo: yo acepto al Señor Jesús como único y suficiente Salvador de mi vida, y prometo serle fiel todos los días hasta que Él venga. Y acá puede por este medio comunicarse con mi hermano Francisco, o con nosotros por este medio, hacernos llegar sus peticiones o mandar su correo, su mensaje, su número telefónico, o comunicarse por este medio para darle seguimiento, para cuando pase toda esta pandemia que ya haya menguado y podamos salir, poderle visitar y poderle hablar de una manera más detenida de la enseñanza del nombre de Jesús. Son mis palabras, y Dios les bendiga a todos.